Bueno, podcast número 9, Alejandro, de Inner Game. 9, estamos cerca de la decena, ¿eh? Hoy traemos a una persona que cuando me ha abierto las puertas de su casa me ha parecido un tío con una vibra muy chula. Hoy nos va a explicar qué es lo que hace. A mí no me ha quedado muy claro qué es lo que hace. Vengo muy expectante. Dani, buenos días, buenas tardes. Encantado. Muy buenas, chicos, y muchas gracias lo primero por venir aquí, a Dani, Alejandro y Paco, que está al otro lado de las cámaras. Y bueno, me hace mucha ilusión compartir este rato con vosotros y hablar un poquito pues sobre la vida, sobre entrenamiento y este tipo de cosas. Así que, bueno, por presentarme un poco para quien no me conozca, pues mi nombre es Dani y pues me dedico al mundo del entrenamiento de fuerza específicamente. Y hace también pocos años pues me dedico a hablar mucho sobre el tema de home gyms, montar tu propia zona de entrenamiento en casa y sobre todo pues entrenar de una forma minimalista, como hablo yo, que es básicamente pues hacer que el entrenamiento sea algo sostenible en tu vida, que lo puedas llevar a largo plazo, porque al final el entrenamiento de fuerza pues tiene muchísimos beneficios, y hacerlo sostenible en tu vida, ya sea pues montando tu propia zona de entreno en casa o aunque vayas a un gimnasio con otros elementos, pero que sea algo que forme parte de tu estilo de vida, y pues a eso me dedico un poco para el que no me conozca. Yo sí sabía un poquito a lo que venía, ¿no? Porque, bueno, a Dani te seguía ya por redes y me llamaba mucho la atención, ¿no? Evidentemente porque tiene un físico el tío que es para decir, Muchas tía, el gracias. chaval este. Pero después por eso justo, porque yo también que me dedico un poquito al mundo pues, de la educación, del deporte, decía, hostia, pues ha aterrizado muy bien esto de meter en este ritmo que tenemos de vida, ¿no? Tan ajetreado, ese entrenamiento que tan importante es para nuestra salud y para nuestra vida en general, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquito, pues Dani siempre hace la pregunta, ¿no? Sí, antes de ahondar un poco más, me gusta preguntar a los que invitamos al podcast, pues que nos hable un poco de su background, ¿no? En cómo empezó todo esto, ¿no? Claro. Y hasta llegar aquí, ¿no? Qué bueno, pues bueno, por hablar un poquito de mi historia, yo no me dedicaba a lo que es el mundo del entrenamiento desde el principio. De hecho, pues realmente cuando yo era adolescente pues era muy aficionado a pues los videojuegos, los ordenadores, la tecnología, y el deporte y el entrenamiento nunca formó especialmente parte de mi vida o de mi infancia. De hecho, tampoco estaba apuntado a ningún deporte de pequeño ni nada del estilo. Me gustaba hacer deporte, pero tampoco era algo que me apasionase ni nada. Y realmente yo empecé estudiando en la universidad una ingeniería del mundo de la informática, que se llama Ingeniería en Sistemas de Información. Y bueno, pues me fui desarrollando en eso. Lo que pasa es que en los primeros años de la universidad a mí me empezó a llamar mucho la atención el entrenamiento. Yo creo que un poco pues porque quería cambiar, mejorar mi forma física, quería pues ponerme fuerte. Ahora ya valoro mucho más toda esa parte de la salud, pero siendo honesto, al principio yo lo que quería era ponerme fuerte, ¿no? Convertirme en un superhéroe de Marvel, algo del estilo. Entonces, bueno, me empezó a llamar mucho la atención y me puse pues a investigar, a estudiar sobre el tema, y cuanto más estudiaba y más investigaba sobre el entrenamiento, pues más me empezó a apasionar, porque realmente una cosa que a mí me gustaba mucho cuando yo empecé es que todo lo que yo iba aprendiendo, todo lo que yo iba leyendo, luego lo aplicaba en los entrenos. Entonces empecé a entrenar. Curiosamente, cuando empecé a entrenar, empecé primero en casa, porque no me apunté al principio a un gimnasio. Compré algo de material en Decathlon, me fui, empecé ahí a entrenar en casa con unas mancuernas y demás, y luego ya sí que me apunté a un gimnasio, y allí pues iba aplicando todo lo que yo iba aprendiendo. Entonces yo buscaba sobre rutinas de entrenamiento, mejores ejercicios, cómo conseguir tu primera dominada, todo esto, y yo iba ahí a entrenar, que al principio iba con Sergio, que es un buen amigo mío, y pues íbamos ahí, venga, vamos a experimentar, vamos a probar este ejercicio, vamos a probar esta rutina de entrenamiento, ahora esta otra, y era un poco pues ese aprendizaje y luego pues experimentar constantemente. A raíz de ahí, ¿qué pasó? Pues que bueno, yo según fui haciendo la carrera universitaria, la ingeniería, me fue decepcionando un poco porque me di cuenta de que cada vez me gustaba menos, cada vez me gustaba más el tema del entrenamiento. Y además el estilo de vida que esperaba yo llevar con lo que yo estaba estudiando, pues a mí no me llamaba la atención, porque yo en los últimos años también de la universidad veía a mis compañeros que ya empezaban todo el tema de las prácticas y empezaban a trabajar y todo, y veía un poco cuál era el estilo de vida que se llevaba. Pues ahora te metes en una oficina a las 7 de la mañana después de comerte 2 horas de tráfico, te tiras en una oficina encerrado durante 8 horas, comes allí, luego vuelves a tu casa, ya no te queda energía para muchas cosas.
que por desgracia yo sé que es algo que vive mucha gente, ¿no? A día de hoy. Hay gente que lo lleva mejor porque le apasionará más su trabajo, pero a mí entre que no me apasionaba mucho y Claro. encima el estilo de vida prometido no era, oye, que te vas a pegar una buena vida con mucho tiempo para ti y demás. No, no, vas a estar encerrado ahí en una oficina, delante de un ordenador todo el rato, programando, tal. Y entonces me desencantó mucho y yo ahí me di cuenta de que no era el camino que yo quería tomar. Y como al mismo tiempo me estaba apasionando cada vez más el entrenamiento, pues empecé a formarme más en toda la parte de entrenamiento y a pues aprender más y ya empezar a partir de ahí a crear contenido y a intentar poco a poco ayudar a otras personas pues a que se pusiesen en forma y a transmitir esos conocimientos, y pues al final ya empezó a surgir el poder dedicarme poco a poco a ello. Luego a partir de ahí pues mi proyecto fue creciendo gracias a que también pues he tenido personas en mi vida como es Lucía, que no sé si nos estará viendo, Lucía Wesson, que es La psicóloga, conozco. Sí. que bueno, pues ella es una muy buena creadora de contenido y ella empezó con todo el tema de redes sociales y yo pues no... A mí no se me daba muy bien comunicar porque tampoco me había puesto nunca delante de una cámara y tal, y ella siempre me decía, oye, tienes que grabarte, tienes que enseñar a la gente, porque yo la enseñaba mucho a ella el cómo mejorar entrenando, entrenamos juntos durante mucho tiempo y realmente pues ella siempre me animaba a eso, a, oye, ¿por qué lo mismo que me explicas a mí aquí en el gimnasio no te pones delante de una cámara y lo explicas? Y a raíz de ser pues muy insistente y demás, pues yo empecé ahí a grabarme, fui intentando aprender a comunicar mejor y a raíz de eso pues empecé a llegar a más gente y al final pues ya un poco fue la rueda que me llevó hasta el día de hoy. A partir de ahí pues fui profesionalizándolo un poquito más, intentando crear un contenido mejor, comunicando mejor, sobre todo intentando mandar un mensaje sencillo a la gente, que creo que es la clave con el entrenamiento, que muchas veces a través de las redes sociales vemos a gente que está en forma y tienen como la rutina perfecta, la vida perfecta. Muchas veces, además, como son personas que ya se dedican a su proyecto, pueden amoldar mucho todo ese entrenamiento a su vida. Entonces, claro, también mi idea con el entrenamiento es poder enviar el mismo mensaje a esa persona que a lo mejor se pasa 8 horas en la oficina, pero que no quiere renunciar a tener una buena salud o a poder entrenar. Que no hace falta que tengas la vida perfecta ni la vida del influencer que tú sigues y admiras para poder estar en forma y para tener una buena salud, sino que ese mensaje pues sea sencillo, sea directo y te enseñe de alguna forma a que en tu vida puedes encajar ese entrenamiento para poder tener un estilo de vida pues un poquito mejor. Aquí tú tienes en uno de tus pilares, que yo ya he dicho la palabra, que es, ¿no?, el minimalismo. A mí me encanta, ¿por qué? Porque yo que también vengo de haber estudiado CAFIT, del mundo del deporte, del entrenamiento, claro, empiezo a ver redes sociales, intento no meterme mucho a nivel de yo consumir, pero cuando me meto y Sí, empiezo a ver el tema, digo, no ves, la ley de Pareto se la pasa un poco, ¿no?, por ahí, ¿no? Es como decir, la claro. gente le estáis complicando, gente que a lo mejor, pues como tú bien dices, trabajan 8 horas, tienen hijos, tienen muchísimas responsabilidades, y encima le metes el estrés de levántate a las 5 de la mañana, tómate el café con este tiempo y con este Claro. norte, que la luz del sol tal, y vale, está muy bien, pero ¿cómo ayudamos a la gran mayoría de la gente que nos rodea? Y ahí es donde creo que entra muy bien tu concepto de ese minimalismo, ¿no? Más dentro del entreno, de los hábitos. Claro, realmente, a ver, el minimalismo es una filosofía. Yo lo he estudiado mucho porque me gusta mucho también pues esa filosofía japonesa del minimalismo, del no necesitar demasiadas cosas materiales, simplificar tu vida, porque cuanto más simple es tu vida, pues puedes vivir con mayor propósito y con más tranquilidad. Entonces, yo le di muchas vueltas a cómo se podía aplicar eso al entrenamiento. Cómo podemos simplificar el entrenamiento para que sea algo sostenible, porque efectivamente, al final, si tú eres una persona que trabaja por cuenta propia y tiene sus propias rutinas y tienes mucho tiempo para hacer deporte, para esto y para lo otro, está muy bien, pero al final la gran mayoría de personas no tienen ese tipo de vida o tienen otras responsabilidades, tienen hijos, tienen personas de las que ocuparse, todo este tipo de cosas, el trabajo que les ocupa una gran parte de su tiempo. Entonces, ¿cómo podemos abordar los pilares más importantes para que tú puedas entrenar? Porque al final mucha gente se rinde, que es lo que a mí me da un poco de pena, que yo lo veo mucho en personas que se rinden, oye, no tengo tiempo para entrenar, no puedo entrenar y nunca voy a estar en forma, y ya pues me ato a esto. Y el problema con esto es que entrenar, hacer deporte, entrenar fuerza,
es algo que tú vas a tener que hacer. Entonces, puedes decidir hacerlo ahora que estás a tiempo para llevar una buena vida y para tener una buena salud, o puedes decidir empezar con ello cuando empiecen los problemas, porque te vas a ir haciendo mayor, inevitablemente te va a doler el hombro, te va a doler la rodilla, te vas a cansar más, te va a doler la espalda, va a haber esfuerzos que poco a poco cada vez, si no te cuidas, te va a costar mucho más hacer. Y esto va a empeorar mucho la calidad de tu vida. No vas a poder a lo mejor jugar bien con tus hijos o con tus nietos, no vas a poder apuntarte con tus amigos a realizar deporte porque a lo mejor no eres capaz de seguir ese ritmo y no puedes ni siquiera realizar una actividad con ellos o jugar un partido de fútbol, quién sabe. Al final son pequeños detalles de la vida que te aportan felicidad y bienestar. Entonces, ¿cómo puedes abordar esto de una forma que sea sostenible en tu vida? Pues eliminando todo lo que sea más innecesario e intentando abordar pues con unos cuantos ejercicios que tú puedas hacer con herramientas simples, con unas mancuernas, con una barra, con tu propio peso corporal, hacer ciertas progresiones en ellos y poco a poco pues intentar de manera disciplinada mantener ese hábito a lo largo del tiempo, porque lo más importante en el entrenamiento es que tú seas capaz de mantenerlo a lo largo del tiempo. Es decir, si tú empiezas el día 1 de enero con toda esa motivación, venga, voy a entrenar 6 días a la semana durante 2 horas, lo voy a dar todo, pero luego el 1 de febrero lo estás dejando, pues no vas a ningún lado. En cambio, el que entrena 2 días a la semana o 3 y le dedica 40-45 minutos, pero lo hace durante 10 años sin parar, es una persona que puede estar muy en forma. De hecho, te va a sorprender. Hay personas que tú les ves y dices, ostras, están súper en forma. Y luego a lo mejor te sorprenderías de que no son personas que tampoco se tiren 2 horas al día en el gimnasio. Y en cambio también te encuentras lo contrario. Te encuentras a personas... En los gimnasios se ve mucho, a mí me gusta mucho, yo sobre todo cuando iba al gimnasio observaba mucho a la gente y sacaba conclusiones de ello. Creo que es muy importante en la vida en general observar y sacar conclusiones. Y veía mucha gente y digo, ostras, a este le veo todo el día aquí, pero sigue igual. Y es que le ves al año que viene, el año siguiente y sigue igual, y el año siguiente sigue igual. Y dices, ostras, está invirtiendo una cantidad de tiempo tremenda y no consigue resultados. Entonces, ¿cuál es el diferencial? Porque si lo que marca la diferencia es que tú le dediques muchas horas y mucho tiempo, entonces esa gente que tú ves todos los días y todos los años en el gimnasio, dedicar un montón de tiempo, estarían los más fuertes y los más en forma. Y no es así. Y luego te encuentras con otras personas que le dedican menos tiempo, van, hacen sus 4 ejercicios, le meten intensidad, van haciendo una buena progresión y están muy fuertes y muy en forma. Entonces, para mí eso me hizo cambiar mucho el chip y decir, oye, esto no es un tema de cantidad, de dedicar miles de horas ni nada de esto, sino es simplemente un tema de ser constante a lo largo del tiempo y aprovechar el tiempo que estás entrenando y de verdad apretarte, saber cómo apretarte también, no hacer el loco porque te puedes lesionar si no sabes cómo hacer las cosas y tal, pero se trata de eficiencia al final, como muchas otras cosas al final en la vida. Entonces, Dani, tú vienes de la ingeniería, empiezas a descubrir la parte del entrenamiento, ¿no? Que es lo que empieza a seducirte, ¿no? Y que de manera paralela pues vas combinando con ambas, ¿no? Pero ¿en qué momento te pega el clic de decir, oye, el camino es este? Pues realmente fue cuando yo vi que había una ventana de oportunidad para poder quizá dedicarme a ello. Entonces eso llegó un poco, yo al principio pues empecé creando contenido, empecé incluso trabajando con personas ya cuando llevaba un tiempo, cuando me había formado más, todo esto, y al final pues empecé a ver que eso iba para adelante y que yo creo que la vida te manda señales al final de los caminos que tienes que tomar. Tú tienes que ser valiente y tomar ciertas decisiones, pero la vida te va enviando señales y tú si sabes escucharlas, pues a veces vas encontrando ese camino, ¿no? Y ese propósito. Entonces yo escuché esa señal porque yo vi que me estaba esforzando, que estaba llegando a la gente y además mi experiencia con las personas con las que yo estaba trabajando era buena. Es decir, no solo todos esos experimentos que yo había hecho en mi propio entreno y con mis amigos habían dado buenos resultados, sino que además pues a la hora de trabajar con personas me di cuenta de que la metodología que yo utilizaba, ese abordaje simple, pues daba generalmente buenos resultados siempre y cuando pues la persona que está al otro lado también se esfuerce, ¿no? Y ponga el trabajo. Pero yo me di cuenta de eso y a raíz de ahí dije, oye, pues me gusta mucho esto, me encantaría poder dedicarme a ello, ¿por qué no? Y ahí hubo un momento un poco de inflexión que fue además justo que yo estaba terminando ya la carrera universitaria, me quedaban un par de asignaturas, el TFG y demás, y ahí hubo un momento de inflexión en el que yo me di cuenta que estaba un poco atrapado por mi vida anterior, que era pues esa obligación de terminar la carrera, ya ver a qué me dedicaba y demás, y estaba muy quemado, honestamente. Entonces ahí hubo un momento que me senté a pensar y dije, oye,
¿por qué no le doy una oportunidad a esto, pero al 100%? Porque lo que no puedes al final es iniciar un camino en tu vida mientras tu vida anterior te está arrastrando, está tirando de ti, porque al final no avanzas. Entonces hubo un momento que yo dije, oye, me la voy a jugar, porque realmente los riesgos al final que corro no son excesivamente altos, voy a dejar la universidad, porque me quedaba ya muy poco, pero yo estaba atascadísimo con ello. Y dije, voy a dejarlo completamente y me voy a dedicar un año solo al entrenamiento, a crear contenido, a llevar a personas, a esforzarme al máximo en mi proyecto, intentar ofrecer lo mejor de mí a las personas que trabajan conmigo y ofrecer lo mejor de mí en la creación de contenido para llegar a los demás. Si veo que esto va bien, pues seguimos para adelante con ello, y si esto va mal, pues oye, me apunto el año que viene otra vez a la universidad, termino, o yo qué sé qué hago, ya lo valoraré, ¿no? Siempre puedes dar un paso atrás en la vida o volver a tomar otro camino, para eso siempre hay tiempo. Y entonces tomé esa decisión un poco a contracorriente también, porque claro, cuando yo le dije a mi familia, también a mis amigos cercanos, oye, voy a dejar la ingeniería y me voy a dedicar a esto de subir vídeos, ¿no? Y entrenar a gente. ¿Y qué te dijeron? Y claro, pues Con lo poco que te muy queda. en shock. O sea, tengo que decir que sí es cierto que mis padres me han apoyado, pero sobre todo me han apoyado más cuando han visto que yo me he esforzado mucho y que lo tenía muy claro, pero al principio les dio miedo, ¿no? De, ostras, ¿Dónde tu va? futuro asegurado, tu carrera universitaria y tu camino lineal, de repente lo vas a romper y vas a empezar una cosa que a saber si te va bien o te va mal o lo que sea. Entonces yo entiendo un poco esa preocupación por parte de los padres, los familiares, o me han dicho muchas veces, oye, pues termina la carrera, ¿no? ¿Qué pierdes y tal? Porque de hecho la dejé es que a nada, o sea, yo si ahora me presento y termino un par de asignaturas, pues tengo el título y bueno, lo puedo colgar en la pared, pero no me dice mucho porque realmente ya me da igual. Y tuve la suerte de que y un poco puse ese trabajo para que en ese año pues me fue bien, el resultado fue positivo y fue que cada vez fue creciendo más mi proyecto y ya no tuve ningún tipo de duda, dije, este es el camino a seguir, y eso fue un poco lo que... Fíjate. Dani, perdona. Dale. Para el que nos esté escuchando, viendo, ¿qué es el entrenamiento minimalista? Para mí es un poco esa ley de Pareto, ¿no? O sea, realmente ser capaz de estar en forma sin necesidad de dedicar un excesivo tiempo o energía a ese área. Porque para mí la vida tiene diferentes áreas. El área de la salud, el entrenamiento de fuerza es un área súper importante, pero no es la única. Tenemos también el área de las relaciones personales, tanto de pareja como de amigos. Tenemos también pues ese área laboral, ¿no? De nuestro trabajo, nuestro desarrollo en el trabajo. Entonces, para mí lo importante es que tú puedas cumplir con tus objetivos en este área del entrenamiento sin necesidad de dedicar demasiados recursos. ¿Cuáles son tus recursos? Pues tu tiempo, tu energía, todo esto, incluso tu dinero. Por eso es uno de los motivos que también el tema del home gym a mí me gusta mucho, porque es una inversión de dinero que tú haces, pero que realmente te puede durar prácticamente toda la vida, o con muy poco mantenimiento pues ya lo tienes ahí. Entonces, esto es el abordaje minimalista que llamo yo, el con no muchos ejercicios, no demasiado tiempo ni demasiada energía, ser capaz de ponerte muy en forma, ponerte muy fuerte y mantener una buena salud. Es lo que yo llamaría entrenamiento minimalista como tal. De todas formas, creo que es importante también, por ejemplo, con el término minimalismo en el entrenamiento, mucha gente a mí me ha dicho, oye, pero es que a lo mejor lo minimalista realmente es entrenar solo con una kettlebell. Cuando ya tienes una zona de entreno muy grande, eso ya no es minimalista, Aquí vamos a la ¿no? polarización. O, Sí. claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, al final para mí minimalista es ese abordaje simple. Luego tú dentro de eso, oye, si tú entrenas en un gimnasio y te gusta, o entrenas en un box de CrossFit o en un centro y te gusta, no hace falta que entrenes solo con una kettlebell para ser minimalista, Sí. o solo con tu peso corporal, solo calistenia. No te encierres en etiquetas. Para mí eso es muy importante en el entrenamiento, que no te encierres en una etiqueta. Oye, aprende de todo, experimenta. De CrossFit, de Aerox, de calistenia, de powerlifting, de lo que sea, ¿no? Experimenta, busca ahí también un poco lo que a ti te guste, porque al final hay muchas metodologías dentro del entrenamiento de fuerza y no te tienes por qué quedar solo con una o buscar cuál es la mejor, cuál es la mejor. La mejor es la que a ti te despierte ese fuego y esa llama interna por hacer deporte y por mantenerte activo. Puede ser hacer Aerox, puede ser el CrossFit, o puede ser hacer solo calistenia, o combinar ambas y aprender un poco de todas, porque además aprender un poco de todas siempre te va a enriquecer mucho. Al final aprender también a manejar herramientas nuevas como las mazas, las kettlebell,
aprender también sobre entrenamiento clásico o de fuerza en personas que solo hagan, pues ahora es como hay mucha tendencia con el tema de mazas, rock flow, todo eso, y es fantástico, pero también veo a mucha gente que quiere empezar con eso y no tiene mucho interés para aprender ejercicios básicos de fuerza. Y para mí realmente lo enriquecedor es que aprendas un poco de todo y luego te vayas quedando con lo que a ti más te gusta y con lo que también a ti mejor te funciona. Yo creo que eso es lo importante. Y si hablamos de salud como tal, ¿dónde te enfocarías tú? Con tu experiencia y tus conocimientos, evidentemente. Pues la salud, la verdad que es un campo muy amplio y hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, pero realmente yo me he dado cuenta de que aunque el entrenamiento de fuerza, que es esa parte con la que yo predico y hablo más, aunque es súper importante, hay otras áreas que son súper clave y que infravaloramos mucho. Por ejemplo, para mí una que ya a día de hoy me he dado cuenta de que es súper importante en la mayoría de personas es el tema del estrés, del estilo de vida, el estrés, la ansiedad, todo eso. Estar en un estado mental adecuado ante la vida. Porque por mucho deporte que tú hagas, por mucho sal que eches al agua para hidratarte mejor, Gracias. por muchos detalles No me que lo del tengas agua. en cuenta que están muy bien, pero si tú llevas un estilo de vida que te estresa, si no duermes tranquilo por las noches, si estás todo el rato con preocupaciones en tu cabeza, vas a tener muchos problemas de salud y vas a envejecer rápido. O sea, es realmente para mí el estrés, esa ansiedad del día a día, del estilo de vida que hemos creado, que parece que vamos con prisa a todos lados, que no hacemos las cosas con conciencia y con tranquilidad, sino que estamos todo el rato pues como el burro que persigue la zanahoria, pero encima acelerado todo el rato. Todo el rato acelerado. Voy de un lado a otro, hago una actividad, luego otra. Entonces, para mí es muy importante que lleves un estilo de vida en el que estés tranquilo, en paz, que no tengas preocupaciones. Por eso también el minimalismo es una filosofía que a mí me gusta mucho, porque a veces el mundo material también nos atrapa, ¿no? El tener muchos gastos, muchas deudas, tener muchas cosas de las que ocuparnos, porque si paramos a respirar 10 segundos parece que es un lujo, y no debería ser así. Es decir, deberíamos tener esos espacios para pararnos a pensar. Pensar es algo que hoy en día casi no hacemos. O sea, parece una tontería. Mucha gente se reirá al escuchar esto, pero muchas veces no nos paramos a pensar un rato en cosas de nuestra vida. Parece que seguimos esa rueda Totalmente. y nunca nos planteamos las cosas. Por eso yo creo que hay gente que hay momentos en su vida que de repente ya a los 40, a los 30, a los 50, a la edad que sea, y de repente se replantea toda su vida. Se paran un día a pensar 5 minutos y dicen, Hostia, ¿dónde he ostras, estado? llevaba sin pensar 10 años, llevaba en una rueda 10 años y resulta que no me he parado a tomar un café tranquilo y a pensar o reflexionar sobre mi vida. Entonces esa parte del estrés es súper importante. Luego otra muy importante para la salud, el descanso. El descanso es clave, dormir bien. Dormir bien. Ahora con toda esta moda, ¿no? De levántate a las 5 de la mañana. Sí, bueno, levántate a las 5 si quieres, pero entonces acuéstate a las 9 o las 10. Porque si tú te levantas a las 5 de la mañana, pero te acuestas a las 12 y duermes 5 horas, pues vale, lo vas a hacer unos cuantos meses, unos cuantos años, pero luego vas a pagar el precio de eso. Y engancha con lo que has dicho antes, la persona que creo yo que va a ese palo vive también con el estrés, porque ¿por qué está haciendo eso? Porque es que lo que quiere es aprovechar ese tiempo, quiere estar ahí siempre, paras. y entonces al final no Claro. puedo estar más de acuerdo contigo en este sentido, sí. Claro, a mí me encanta la productividad. De hecho, soy bastante friki también de leer libros sobre productividad, sobre cómo aprovechar mejor el tiempo, ser más eficiente, todo esto. Pero cuidado con la productividad, que no te lleve a volverte loco y a sacrificar cosas como tu descanso. Porque de verdad el descanso es que no es negociable. O sea, no es negociable. Tienes que dormir bien, descansar tranquilo y dormir tus horas necesarias. Hay gente que también, un poco por temas ya biológicos, pues necesita dormir un poco más, otras que necesitan dormir un poco menos, pero no tengas prisa por el tema del sueño, por acortarlo, para aprovechar más el tiempo, porque entonces sí, vas a aprovechar a lo mejor un poco más el tiempo, pero también si tú estás cansado vas a realizar tus actividades mucho peor. Yo hay veces que he dormido menos y que sí, llevas desde las 6 de la mañana despierto y haces un montón de cosas y tal, pero vas mucho más lento. Eres mucho menos ágil a nivel mental, tomas peores decisiones. Es súper importante descansar bien porque la vida o el día a día para mí trata de, a lo largo de tu día, tomar unas pocas decisiones bien y hacer unas pocas cosas bien hechas. Me ha gustado eso. No de hacer muchas. O sea, tienes que hacer unas pocas cosas bien hechas, entonces necesitas claridad mental. Y si no duermes, puedes hacer 100 millones de tareas porque tienes un montón de horas en el día, pero vas a tomar peores decisiones prácticamente seguro. Va a empeorar tu relación con los demás también y con tu pareja.
Porque si tú duermes poco, estás más irascible, vas a tener más problemas con tu jefe, que vas a rozar más, con tu compañero de trabajo, con tu pareja, porque tienes menos paciencia. Entonces, muy importante para mí esa parte. Descanso, tener un estilo de vida que te ayude a estar tranquilo y no tener un estrés o un cortisol muy elevado. Y luego pues el entrenamiento y por supuesto la nutrición, que creo que son dos cosas que van muy de la mano. También hay que comer de manera saludable, intentar pues comer sobre todo materias primas, evitar alimentos muy procesados, evitar el abuso del azúcar, que al final pues es una droga que tenemos metida en el día a día y que pues enseguida caemos, ¿no?, en el vicio del azúcar y de comer alimentos procesados, y es muy difícil salir de esa rueda. Por eso para mí el tema de la alimentación es más fácil que tú comas de forma muy saludable, evitando caer en esos baches, porque cuando empiezas a comer mal es mucho más fácil que sigas comiendo mal y que lo vayas arrastrando. Entonces, tener buenos hábitos alimenticios y luego pues otros ciertos hábitos también que pueden ser positivos, pues la exposición al sol, a la luz solar, que muchas veces estamos encerrados todo el día en el edificio en el que trabajamos, en nuestra propia casa, y no nos da la luz del sol en la cara. Y más allá de eso, pues caminar en la naturaleza también puede ser algo positivo. Pero vamos, más allá de todo eso y de analizar... La ley de Pareto, ¿cuál sería? Claro, más allá de analizar esas 100 cosas, para mí eso, evitar el estrés excesivo, llevar una vida tranquila, dormir bien, comer bien y entrenar fuerza. Dani, cualquiera que pueda entrar en tu Instagram, vea a un tío muy fuerte, que guapete, que habla muy bien, pero a mí me gustaría que nos contaras, a los que están viéndolo también, pues cuál es tu día a día, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago a lo largo del día? Pues realmente mi vida es bastante simple. Creo que mucha gente se sorprendería porque a lo mejor se espera algo muy sofisticado, pero bueno, yo me intento levantar pronto. Por la mañana suelo aprovechar pues para trabajar un rato, a veces me doy un paseo a primera hora, depende un poco también de la temporada del año, la temperatura que haga fuera y todo, pero intento siempre moverme un poco, salir a caminar si puedo, o a veces directamente me levanto y me pongo a trabajar un rato. A media mañana me gusta entrenar, es como mi ritual o mi momento ahí más sagrado, porque además me gusta mucho entrenar y suelo dedicar ese tiempo. Y luego a partir de ahí, pues suelo también crear contenido a lo largo de la mañana, que es parte de mi trabajo. Intento que sea la mañana el momento más productivo, porque honestamente por las tardes no soy muy productivo. Me cuesta mucho ser productivo y suelo dedicar las tardes pues más a temas de ocio. Ya sea pues quedar con amigos, pasar tiempo con mi pareja, salir a hacer alguna actividad fuera, cosas de ese estilo. Entonces por la mañana me centro mucho en esa parte de trabajo y ese break del entrenamiento y grabar contenido y demás. Y luego ya pues depende de la época. Por las tardes a veces pues suelo o hacer alguna actividad, o si es temporadas que tengo mucho trabajo intento aprovechar también un poco. Entre medias pues nada, hago la comida, luego la cena, pero no es una rutina especialmente sofisticada ni nada del estilo. Por la mañana trabajar y entrenar, por la tarde hacer alguna actividad, y si necesito trabajar también un rato por la tarde porque tengo más trabajo, pues aprovecho ahí un poco ese hueco. Luego pues salir a caminar, intento buscar huecos, hay temporadas que lo hago más, temporadas que menos, pero no sigo tampoco una rutina completamente estricta, con horarios súper marcados e intentando cumplir siempre con todo, que además es algo que me gusta a mí hablar con el resto de personas, también con los clientes que trabajan conmigo, porque a veces intentamos ponernos una rutina muy cerrada con una serie de cosas y cuando no podemos cumplirla al 100% sentimos que fallamos. Y a veces además intentamos incorporar demasiadas cosas al mismo tiempo. Oye, en mi día tiene que estar la parte de, o sea, el momento de entrenar, el paseo, cumplir con los 10.000 pasos, la parte de hacer batch cooking para preparar todas las comidas de la semana, la hora de lectura, tal. Y todo eso, a mí también me gusta mucho leer, intentar dedicar un rato a leer, pero no me agobio con ello. Si hay una temporada que tengo más tiempo y puedo dedicar más tiempo a la lectura, leo más. Y si hay otra temporada que no puedo leer tanto, pues leo menos. Pero intento mantener esos hábitos en mi vida, a veces un poco más, un poco menos. Bailar un poco en ese juego, digamos. Yo antes de pasar a alguna de estas temáticas que nos has dicho, que las quiero tocar contigo, para que la gente, ¿qué es lo tenga claro? ¿Qué es lo que hace exactamente con una persona que llega a ti? ¿Cómo lo ayuda a esta persona? Pues yo lo primero que veo, suelo tener una llamada con ellos, hablar con ellos, ver un poco cómo es su vida y cuáles son los objetivos que tienen y qué es lo que les ha hecho contactar conmigo, porque creo que cuando una persona
se pone en contacto con un entrenador, pues tiene una problemática que quiere resolver. Es decir, no es simplemente, oye, pues quiero estar más en forma. Yo me encuentro mucho pues con personas de un perfil de pues 30, 40 años que tienen una serie de responsabilidades en su vida y que lo que les pasa es que no consiguen terminar de engancharse con el entrenamiento, porque tienen esas responsabilidades, pues porque tienen hijos, porque su trabajo les exige mucho y no consiguen engancharse. Entonces, de alguna forma buscan en mí pues esa ayuda, esa guía para que yo les enseñe cómo pueden adaptar eso a su vida y cómo pueden hacerlo sostenible. Entonces, para mí lo principal es conocer a la persona y luego a partir de ahí elaborar un plan que se amolde bien a su vida. Porque yo siempre digo que el entrenamiento se tiene que amoldar a tu vida, no tu vida al entrenamiento. Entonces tenemos que ver cómo encajarlo. Entonces a partir de ahí, una vez conozco a la persona, pues elaboramos un plan para llevarlo a cabo juntos y a partir de ahí hacer un buen seguimiento, acompañar. A mí me gusta acompañar a la persona y que sea un servicio de acompañamiento real, porque hoy en día en el mundo del entrenamiento, yo aquí no juzgo el servicio que ofrezca cada uno tiene libertad de escalar su negocio como quiera, pero yo veo mucho en el entrenamiento esta parte de escalar en la que prácticamente tú contactas a un entrenador y casi ni le ves, o sea, porque la llamada de venta te la hace un closer, el entrenamiento te lo hace un entrenador adjunto y el seguimiento te lo hace otra persona adjunta. Entonces, o lo haces a través de una aplicación con un montón de sistemas automatizados. Y yo creo que realmente cuando una persona te contacta porque tiene esa problemática en su vida y quiere solucionarlo, busca un acompañamiento real de la persona que está al otro lado. No realmente que tú le des acceso a una aplicación con un montón de rutinas predefinidas. Venga, pues haz esto. Pues para eso lo buscas en internet, que tienes también un montón de cosas. O sea, creo que realmente cuando una persona se pone en contacto conmigo es porque quiere que yo le acompañe en ese proceso y que le pueda guiar también con las dificultades con las que yo me he encontrado. Yo considero que una parte muy importante de lo que tiene valía en el servicio que ofrezco yo como entrenador es que yo me he tropezado con muchas piedras. Entonces, al final tú contactas con alguien que se ha tropezado también con ciertos elementos, pues con la falta de tiempo, con la falta de motivación, con el hacerte daño en un hombro o en una rodilla, ciertos obstáculos que a veces no sabes cómo abordar y no sabes cómo superar. Entonces buscas en otra persona esa guía y a veces un poco esa voz de calma, porque muchas veces mi trabajo pues es tranquilizar a la otra persona de, oye, pues esta semana, mira, no he podido cumplir con los 3 días de entrenamiento, solo he podido cumplir con 1 o con 2. Pues oye, valora eso realmente, no sientas que has fracasado para nada, es una gran victoria. En una semana muy atareada y con muchas responsabilidades has sido capaz de sacar un hueco o 2 para entrenar. Valóralo y sigue hacia adelante. No te preocupes, o igual, pues tengo una lesión y me duele un montón el hombro, tranquilo, no pasa nada, lo vas a superar. Es cuestión de tiempo y de hacer las cosas bien, pero tienes que seguir adelante. Ese mensaje de ánimo a veces ayuda mucho más de lo que nos pensamos. Porque cuando nos enfrentamos a alguna dificultad, a veces parece que se nos cae el mundo encima y nos pensamos pues que las personas a las que les va muy bien en ciertas áreas nunca se han encontrado con eso y para nada. Yo he tenido falta de motivación entrenando, he tenido malas rachas, he tenido lesiones y no pasa nada. Al final hay que dejar al tiempo hacer su trabajo y hay que ser paciente. A veces ese pequeño mensaje de ánimo yo creo que ayuda mucho también. Y es súper importante, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final yo te estoy escuchando y estoy viendo cuál es el valor añadido que tú aportas, ¿no? Porque en un mundo que es ahora mismo tan altamente tecnológico, al final la habilidad social que tú tengas, ese lenguaje positivo y constructivo que tú das, es lo que te va a diferenciar, ¿no? Entiendo yo, vamos. Claro, para mí hay una cosa en la que cada vez me centro más o cada vez pienso más en ello y es en el trabajo artesanal. Hoy en día puedes ir a IKEA o a cualquier gran superficie, te puedes comprar una taza, te puedes comprar cualquier cosa por Amazon, lo que sea, pero valoramos mucho, yo también valoro mucho cuando voy a un sitio artesanal y la taza que te están vendiendo es una taza que ha hecho el hombre que está al otro lado y te cuenta cómo las hace. Para mí en el entrenamiento también hay un poco esa parte y es a lo que yo me quiero parecer más. No me quiero parecer tanto a la gente que tiene una aplicación con 6.000 personas metidas. Quiero ser más ese artesano del entrenamiento. Quiero que vengas a mi puesto y decirte, pues mira, este es mi trabajo y vamos a buscar un plan juntos. Vamos a elaborar esta taza, ¿no? Con estos materiales, un poco ese trabajo artesanal que cada vez se está perdiendo más y es una pena. Yo entiendo el hecho de que los negocios escalen, no tengo nada en contra de la venta de las grandes superficies, yo también compro cosas por Amazon, voy a IKEA a comprar muebles, pero a veces necesitamos algo un poquito diferente.
Y creo que debemos valorar eso, y a veces ese trabajo artesanal, esa no tanta eficiencia, es algo que la gente valora mucho. Que no cojas un acceso a una aplicación y se la des, sino que tú realmente elabores. Para mí elaborar un plan de entreno es un proceso creativo que me gusta y que considero importante, porque yo cuando te estoy programando el entreno, te tengo a ti en mente y estoy pensando en tu zona de entreno, dónde entrenas tú, quién eres tú, cómo lo haces y también en qué te gusta, porque yo luego voy aprendiendo de las personas que trabajan conmigo y yo ya sé pues que a ti no te gusta hacer sentadilla porque a lo mejor te falta un poco de movilidad y tal, y aunque lo vamos a trabajar también, pero vamos a trabajar con otras variantes que te gustan más, que te apasiona la calistenia. Tengo clientes pues que les gusta muchísimo la calistenia, pues oye, te voy a poner un poco más de calistenia. Me estoy ahí imaginando el entreno mientras te lo programo. No lo automatizo, yo pienso en ti, pienso en qué te gusta, pienso en cómo voy a hacer que este próximo mes tú estés enganchado al entreno y que tengas esa motivación por ir y esas ganas. Entonces creo que ese trabajo artesanal que se ha perdido mucho hoy en día con el avance de la tecnología y las automatizaciones, pues es algo que cada vez vamos a valorar más, porque va a ser pues algo más exclusivo, porque se está perdiendo mucho. Yo personalmente aquí, Dani de empresa sabe mucho más que yo y ahora comentará, pero en esta tendencia, ¿no?, que se está llevando, yo pienso que al final en estas polarizaciones también se abre una oportunidad muy grande en el otro lado, y sobre todo cuando tú vibras ahí y te gusta ese trabajo, como bien dicen, más artesanal. Y yo, por ejemplo, soy de esas personas que sí, yo podría pagar un entrenador o una aplicación, pero no, yo quiero a mi Borja que me escribe, ¿cómo va, bicho? No sé qué. Claro. Nos llamamos, echamos 4 ratos, decimos, "Ch, que voy a entrenar contigo el sábado". Y para mí eso tiene un valor que no habrá el mejor chico, chica, entrenador de lo que practica ahora que me pueda dar con su aplicación, por lo menos para mí. Y creo que ahí, pues, en unos años habrá una oportunidad bastante grande también. No, sí, además, esto al final son tendencias, son modas, ciclos, pero al final es lo que le comentaba aquí a Dani, lo que el valor, y que cualquier persona que quiera emprender en este tipo de ámbito o en otros va a estar en la calidad humana, en el servicio humano que tú le des a esa persona, ¿no? Ese trato personalizado, porque, oye, hoy por hoy una programación, tú la metes en la IA y venga, aquí tienes, para 6.000 usuarios, lo que quieras, ¿no? Pero es que esos 6.000 usuarios tienen una vida, como tú dices, tienen unas responsabilidades, tienen una manera fisiológica de entender, etc, 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 que hace que todo ese entrenamiento pues haya un grado importante de abandono. Claro, ¿Vale? totalmente, totalmente. Y de hecho pasa mucho también con, pues tú hoy en día en internet puedes encontrar un montón de rutinas de entrenamiento, te la puede hacer ChatGPT, pero al final, ¿qué pasa? Que no tienes ese compromiso. Tú también, cuando contactas con una persona, adquieres un compromiso contigo mismo y con la persona que está al otro lado. Entonces, muchas veces, no sé si os habrá pasado, a mí sí que me ha pasado, recibir un curso gratuito, descargar un entrenamiento gratuito y lo dejas ahí guardado en Lo he una visto en carpeta la y no lo vida. haces nunca. Claro. En cambio, cuando tú pagas por algo, también cuando inviertes recursos en algo, es súper importante, porque entonces es diferente. Es que pasa mucho con los libros. Con los Totalmente de libros te acuerdo, tío. descargas un libro de no sé dónde. Ostras, qué guay, ya me lo leeré, ya me lo leeré. Pero cuando tú pagas por el libro, es diferente, porque Claro. has invertido algo importante para ti, que es tu dinero, que has invertido también un tiempo para conseguir ese dinero, y por tanto lo valoras más y además adquieres ese compromiso. Sin embargo, aquello que es gratuito, que lo tienes ahí cuando quieras, que pues nada, ya me lo leeré, ya lo dejaré ahí en una carpeta, o dejaré el plan de entreno por ahí y ya lo haré, y al final no lo haces. Y además no solo no lo haces, sino que no tienes esa motivación para hacerlo, porque no hay nadie que esté al otro lado escuchándote, supervisándote, atendiéndote a las necesidades que tú vas teniendo. Entonces te sientes un poco solo. Y encima, si eso lo juntas mucho con el tema de entrenar en casa, que también pues es diferente, ¿no? Porque no hay esa Totalmente. comunidad. Ojo Yo creo ahí, que, ¿eh? claro, yo creo que por eso hay actividades como es el CrossFit, el Aerox, ahora que está surgiendo, que la gente se engancha mucho, y creo que es algo muy positivo, porque se forma esa comunidad, porque sientes ese apoyo. ¿Por qué gusta tanto a la gente? Pues realmente por eso, porque la gente viene de un mundo de gimnasio en el que encima hoy en día, que tú antes ibas a un gimnasio de barrio y te atendía el entrenador del barrio y te ponía las pilas, te cogía, Juanito, ahí a entrenar, a ver qué te toca hoy, sentadilla, y te hacía el plan de entreno el entrenador del barrio, y Sí. te estaba mirando, y cuando vagueabas pues iba y te decía, oye, apriétate un poco. Hoy en día no hay ni monitores en el gimnasio. Es todo automático, pase con un QR, entra, sírvete y vete, y no molestes. Y si estás en una cinta 10 minutos y te vas, mejor, así está más vacío. Entonces eso se ha perdido mucho.
Y por eso yo creo que también ahí ha habido una oportunidad para CrossFit, para Irox, el decir, formar una comunidad de nuevo, estar esforzándote con tu compañero al lado y estar los dos apoyándoos, esforzándoos, el entrenador encima de vosotros para ver qué tal vais. Y creo que eso es muy importante. Y en el tema de entrenar en casa, pues pasa eso también, que te sientes ahí solo, ¿no? Como que estás tú solo contra el mundo y que nadie te escucha, nadie te apoya. Y por eso mucha gente pues lo abandona o se monta una zona de entreno en casa, pero lo acaban dejando porque al final te sientes solo, no sabes muy bien qué hacer, no sabes cómo progresar, te sientes estancado. Entonces ese factor de, oye, pues formar una comunidad, apuntarte a CrossFit, a un Irox, lo que sea, o si no lo haces, si te gusta más entrenar por tu cuenta o un entrenamiento diferente, tener a alguien al otro lado, o si no tienes a un entrenador, pues oye, intenta buscar a un amigo que se vaya a entrenar contigo de vez en cuando. Va a marcar mucho ahí la diferencia en ese sentido. Yo aquí con la gente que he trabajado y porque yo también estudié nutrición, muchas veces se lo decía, póntelo fácil porque, y claro, el ponértelo fácil, se entendió de una forma que digo, ponértelo fácil es buscar también a alguien que te acompañe, como tú bien has dicho, y que te dé ese, cómo voy del punto A al punto B. Porque Claro. muchas veces miramos solamente ese recurso que es el económico, pero oye, que este tiempo y que este conocimiento es lo que te va a hacer que tú, como bien dice una persona que a lo mejor no tenga el tiempo para ir a un box de CrossFit o que quiera hacerlo en casa, como bien dices, tener a alguien que te lo ponga fácil y a ti mismo también y te dé esas herramientas, ¿qué valor tiene? Para mí, ya te digo, es algo Claro. que va a abrirse muchísimo. Sobre todo porque hemos pasado de una época en la que no había nada de conocimiento publicado o no podíamos acceder al conocimiento como ahora. Entonces yo creo que ahí el rol que jugaba un profesional en su sector era el de tener el conocimiento a mano y ofrecértelo. Pero hoy en día pasa una cosa que es diferente y que ocurre mucho también, y es que tenemos parálisis por análisis. Es decir, tenemos tanta información que no sabemos qué hacer, no sabemos a quién hacer caso. Esto me lo han dicho muchas personas que han trabajado conmigo en esa llamada inicial. Decirme, oye, pues mira, yo es que veo de todo en redes, a uno haciendo esto, al otro haciendo lo otro. Y no sé, llego a entrenar y hoy hago esto, pero mañana hago lo otro. Y tengo un plan que lo voy cambiando cada día y no sé qué es mejor, no sé qué es peor. Entonces no tengo ni idea y entran en esa parálisis por análisis. Tienen un montón de cosas, un montón de planes de entrenamiento, te descargas 100 planes de entrenamiento de internet, pero ¿cuál sigues? ¿Cuál es el adecuado para ti? Y ahí ya pues entra un poco ese conocimiento de la figura del entrenador, pues que va a observar pues cuál es tu situación, qué es lo que más se va a moldar a ti, si a lo mejor eres una persona que te va a ir mejor el entrenar en un gimnasio, te va a ir mejor entrenar en casa, te va a ir mejor un tipo de entrenamiento u otro, conocerte un poco más y aterrizarte las ideas y darte un plan, que a ti a veces pues te gustará más o menos, pero por lo menos tienes una línea que seguir, que luego a partir de ahí, pues oye, esto no me gusta, pues vamos a cambiarlo, vamos a modificarlo, pero tener algo que tú vayas a ir a entrenar y quites esa parálisis por análisis, porque si ya de por sí tienes que buscar ese hueco para entrenar, tienes que hacer ese pequeño esfuerzo en tu vida y además te tienes que estar comiendo la cabeza de a ver qué hago hoy, a ver qué hago mañana, pues al final te vas a quedar estancado, te vas a bloquear y no progresas. Es que hay muchísima infosicación y mucha sobreestimulación. O sea, es que Sí, cuando tú tienes tanta oferta de entrenamiento o de lo que sea, es lo que tú dices, ¿por dónde le meto mano a esto, no? Que claro, claro. Yo creo que ahí lo importante es que tú encuentres a una persona o una metodología con la que conectes. Y a partir de ahí, pues, seguir esa metodología y ir experimentando. Incluso puedes trabajar con varios profesionales. Muchas de las personas también que han trabajado conmigo han trabajado con otros entrenadores y van probando diferentes cosas. Oye, pues está bien. O sea, yo creo que en el mundo del entrenamiento obviamente hay profesionales que hacen un trabajo mejor y otro peor, como en todos los campos, pero muchas veces también hay muy buenos profesionales y no se trata de cuál es mejor o peor, sino con quién conectas tú más. A lo mejor tú conectas más con otro que hace las actividades súper divertidas o uno que tiene mucho más sentido del humor, o a lo mejor conectas más conmigo que no tengo tanto sentido del humor, pero intento estructurar las ideas un poco más y entonces busca una persona con la que tú realmente conectes o una metodología con la que tú conectes o un deporte con el que tú conectes y tira por ahí. Y si no te termina de convencer, pues prueba otra, experimenta. Creo que también es importante. y las personas que contactan contigo, normalmente, ¿qué es lo que van buscando? Pues quieren poder mantener ese hábito de entrenar porque se quieren sentir bien y porque quieren estar en forma. De hecho, muchas veces me comentan, cada vez con más frecuencia, y esto es curioso porque cuanto más mayor es la persona, pues más suele hacer énfasis en esto, que realmente no buscan tener un cuerpo de revista,
que mucha gente no busca tener un cuerpo de revista, buscan verse mejor y sentirse mejor. Y sobre todo poder mantener eso en sus vidas. Y yo creo que ese es el punto diferencial. Hay gente que busca una parte estética o busca, pues oye, hacer culturismo, dedicarse al culturismo, pues tendrás que buscar ese entrenador de culturismo, tal. Pero realmente yo me he dado cuenta de que mucha gente lo que quiere es verse mejor, sentirse mejor, pero de una forma que sea sostenible en sus vidas, sin buscar un cuerpo de revista, una vida perfecta o unos hábitos perfectos, simplemente pues hacerlo sostenible en su vida y sentirse mejor, porque empiezan a darse cuenta de que la vida se les echa un poco encima y que cada vez tienen menos energía, se sienten más cansados. Hay muchas personas que también han practicado deporte de jóvenes y luego cuando han empezado a tener responsabilidades en su vida, han hecho un parón en el entrenamiento y echan un poco de menos esa sensación que tenían de vitalidad, de fuerza, de salud. Y dicen, mira, es que yo he intentado volver a lo que hacía antes y ya no funciona. Pero claro, es que tu vida ha cambiado. Tú no eres el chaval de 19 años que va a la universidad o al instituto o al grado o lo que sea y tiene un montón de tiempo, un montón de energía. Ahora tienes una familia, ahora tienes una responsabilidad, tienes un trabajo que te ocupa muchas horas. No puedes esperar volver atrás en el tiempo como cuando tenías 20 años y que todo siga igual. No, ahora a lo mejor pues entrenas de esa forma y te duele el hombro, o te sientes muy cansado o no puedes mantenerlo. Entonces vamos a buscar un plan que se amolde a tu yo de ahora, con sus responsabilidades de ahora y con su vida de ahora. Sí, yo es que cada vez que miro para allá, pues ya me quiero virar un poco la conversación a aquello, porque a mí aquello es que me flipa. Los tres hemos hablado fuera de cámara y nos flipa este rollo, ¿no? El home gym, ¿no? Qué bueno. Cuéntanos un poquito tu home gym, cómo lo creaste, qué piensas de esto, dónde viste estas ideas o te llamaron tanto la atención. Pues en el tema del home gym a mí me gustaba mucho ver porque yo he seguido mucho a entrenadores americanos. Hay entrenadores americanos muy prestigiosos de los que yo he aprendido mucho, me he leído sus libros, he hecho cursos de ellos y en Estados Unidos hay mucha cultura del home gym. Mucha cultura. Eso es algo que en España prácticamente hace, te diría, 5 años, incluso antes de la cuarentena casi no existía. La cuarentena fue un boom para eso. De hecho, fue una de las cosas que a mí me animó también a comprar material. El decir, oye, pues si el día de mañana los gimnasios cierran, ¿qué pasa? ¿No? Que es poco probable, pero puede ocurrir. Entonces, a mí me gustaba mucho y yo me quedaba alucinado cuando veía los home gym de entrenadores americanos, porque les ves que tienen un garaje, que tienen ahí todo el material brutal, con sus propias normas, sus reglas, porque yo también en los gimnasios a veces me he encontrado con algunas dificultades. El decir, oye, pues quiero utilizar magnesio para hacer dominadas y me están echando la bronca. Quiero hacer peso muerto y hay muchos gimnasios que no te dejan hacer peso muerto, que tiras la barra, hacer ruido y eso molesta. Y a mí eso me parecía como, joder, yo quiero tener ahí mi home gym, ¿no? Y yo lo veía mucho, pero no tenía muy bien la posibilidad de hacerlo, porque cuando yo vivía todavía con mis padres, allí sí que tenía una pequeña terraza en la que fui comprando material, pero me faltaba un poco más de espacio para poder amoldarlo bien. Y luego ya cuando me independicé, el primer piso en el que yo viví no tenía un área donde poder montar esto, ni una habitación, ni nada del estilo. Entonces yo lo veía mucho, tenía muchas ganas, pero no podía hacerlo. Entonces seguía yendo al gimnasio. Y ya cuando me mudé a esta última casa, que tiene una terraza muy grande, tiene un espacio muy grande para eso, yo dije, yo aquí quiero montar, quiero probar esto, porque a mí me gusta mucho y me quiero comprar mi jaula y empezar a entrenar aquí en casa y ver qué pasa y experimentarlo y demás. Y nada, pues me vine aquí a vivir y vamos, fue a hacer la mudanza y a los 3 días estaba yo mirando jaulas, barras, no sé qué. Tenía algo ya de material que lo tenía en casa de mis padres ahí guardado, abandonado. Entonces me lo traje aquí porque en la cuarentena, cuando estábamos a mitad de cuarentena o así, pues yo me puse a buscar material deportivo y me compré una barra olímpica, me compré un set de discos, me compré cosas que luego no pude usarlas tanto por el tema del espacio. Pero ya luego me traje todas estas cosas aquí. Y me compré una jaula y iba mirando material, comprando cosas nuevas y montándolo poco a poco, que además para la gente a la que le gusta el tema del home gym, a lo mejor ven mi zona de entreno y se sienten un poco abrumados por la inversión que puede suponer, que aún así yo os digo que no es tan alta como pueda parecer, pero realmente tú tienes que montarlo poco a poco. Yo no cogí el primer día y me gasté 4.000 euros. No sé lo que habrá invertido en mi zona de entreno, pero a lo mejor habrá 2, 3, 4.000 euros invertidos por ahí. Y yo no lo hice todo de golpe, yo me compré la jaula, pues te gastas 400 euros, ahora te compras la barra que te cuesta 200, ahora te compras el set de discos que te cuesta 500 y así poco a poco lo vas montando. Entonces pues fue un proceso que a mí me gustó mucho porque ya os digo, me vine a vivir aquí y fue como, es el espacio perfecto, vamos a hacer la mudanza rápido y a empezar a montar aquí la
la zona de entreno, que además a mí me viene muy bien porque también como creador de contenido pues puedo crear el contenido mucho mejor. Es también mi pequeña oficina o zona de trabajo, porque antes tenía que estar en los gimnasios con el trípode, que la gente te mira mal, siempre estás molestando a alguien y es un poco pues raro estar ahí con el trípode, tampoco puedes grabar un audio, la gente pasa por medio y a partir de ahí lo fui montando y de hecho es que es algo que me encanta, el tema de home gym. Yo sigo viendo los home gym que se montan en Estados Unidos. Y a mí a día de hoy lo único que me falta es más espacio para montar más cosas. Es un poco lo que hablábamos antes conversando, que a mí me encantaría pues tener en mi zona de entreno pues un par de jaulas, tener más cosas para poder invitar a varios amigos a entrenar y poder entrenar, poder grabarnos unos buenos vídeos, pasárnoslo bien y disfrutar de esa actividad. Pues eso estaría guapísimo, ¿no? Como tiene el Froning ahí Sí, en el rancho. Esto ¿no? es otro Que tiene nivelazo, ahí, esto es otro nivelazo. Solo dame el rancho, del Hostia. material ya me ocupo yo, dame el rancho y la casetilla, eso me fascina. Además en el mundo del CrossFit, yo muchos home gym que he visto, se los hace gente de CrossFit, pues Claro. los grandes atletas de CrossFit y demás que lo tienen en la típica finca ahí en el campo Y entrenan tienen una casa pequeña y una zona de entreno gigante. Pues así, pues una zona de entreno amplia, porque también, oye, si tienes la posibilidad de entrenar un poco al aire libre, que te dé el sol, es que es una maravilla. Es una maravilla, porque también los gimnasios a veces son un poco cueva. De hecho, yo me agobio un poco a día de hoy. Ha habido veces que he ido al gimnasio y me agobio un poco, porque mucha gente, todos muy condensados. Pero ya no solamente eso. Yo no soy de gimnasio, ¿vale? Pero sí alguna vez que he ido al gimnasio y hace recientemente estuve en uno de estos de cadena grande y se han convertido en centros de relaciones sociales. O sea, yo sinceramente veo poca gente entrenando. Veo mucho trípode, ¿Qué temita, qué temita? mucho trípode, pero poca gente entrenando, te lo digo de verdad. Y las veces que he ido con los amigos y tal, venga, voy con vosotros a hacer un poco de pesas. Primero no me veía identificado con el perfil de Sí. gimnasio. Y segundo decía, tío, lo que tú decías al principio, hay gente que lleva aquí 7 o 5, 4 horas y pasa los años y estás igual, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Yo creo que hay que aplicar una norma, es que si eres el más fuerte de tu gimnasio tienes que cambiar de gimnasio. Bien. Porque Joder, entonces qué bien. ya ahí sí, pero es cierto, es que mucha gente va al gimnasio a socializar o incluso a ligar. que me parece bien. Vale, O sea, está bien, que- sí, Que, vamos a oye, demostrar. cada uno sí, el uso No, que le quiera dar, pero... Pero yo aquí voy a pegar le pego unos calentones a un par de colegas que tengo, ¿no? Que son de gimnasio y ellos me dicen, no, tío, ¿por qué? Y yo les digo, me gustaría ver, porque creo que tú aquí a lo mejor está un poquito la intensidad con la que entrenas. Me gustaría ver la intensidad con la que entrenas, porque realmente 1 hora y cuarto de entrenamiento da para mucho. Joder, que sí. ¿Sabes lo que te digo? Da Sí, para sí, mucho. sí, Entonces, muchísimo. ahí es donde yo veo muchas veces que los gimnasios falta un poquito eso, ¿no? Esa intensidad. La intensidad, sin el ir ninguna a duda. entrenar. Sí, sí. Y es lo que de hecho le falla a la mayoría de gente que ya entrena. Porque está la gente que no entrena, que lo que les falla es generar ese hábito de entrenar, pero a mucha gente que ya entrena o lleva entrenando años y no consigue mejorar es porque les falta intensidad. A mí me ha pasado mucho también de elaborar un plan de entrenamiento a un cliente y decir, ostras, pero hemos puesto muy pocos ejercicios, muy pocas series, yo con esto ¿cómo voy a mejorar? Y digo, ay amigo, enséñame, mándame unos vídeos el próximo día. Porque cuando yo te pongo que vayas al fallo o cuando yo te pongo que te quedes cerca del fallo, que te dejes una RPO2 Sí. en recámara, yo quiero ver esa RPO2 en recámara. Había 12. Porque, claro, había 12 cuando tú haces, ya he hecho 10, sí, has hecho 10, pero cabían 30 ahí, Claro, ¿sabes? No, claro. haz 10 que quepan 11 o que quepan 12. Y haz eso en 4 ejercicios bien hechos, con buena técnica. Se acaba. Y eso la gente por eso lo subestima mucho. A mí eso me pasa un montón de veces, de Sí, sí, verdad. sí, yo lo de reviso. gente que ve el plan de entreno y, ostras, pero me has puesto muy poco, ¿no? Tal. Y digo, vamos a empezar por esto y veme enseñando qué estás haciendo. Y al cabo de varias semanas me ha pasado mucho de decirme, ostras, tío, pues tenías razón, estoy entrenando mucho menos, pero es que estoy reventado. O sea, me noto que he trabajado, que me he esforzado y noto la musculatura. Tengo agujetas, siento los hombros cargados, el pecho, lo que sea, las piernas. Y claro, ahí está la clave de todo, en aplicar intensidad. ¿Qué pasa? Que en los gimnasios pues no hay esa cultura hoy en día pues de esa intensidad, de ese animarse y empujarse el uno al otro. Es mucho hablar, te cuento un poco mi vida, tal, yo voy tirando mientras en la polea, hago extensión de tríceps, De las 12 reps, el otro que he hecho mete 12. un cool de bíceps y ¿qué tal el día? Bien. Pero No, que tiene su punto también, ¿no? Vete, Pero, vete claro. a hacer sentadilla un poco, peso Te muerto, quedas con press la banca, ponte a hacer dominadas lastradas un rato y se te quitan las ganas de hablar porque entre serie y serie, si estás muy hablador es que no has ido tan al fallo, porque cuando tú te exiges de verdad, tú terminas una serie de un ejercicio y te sientes
sientas y respiras un poco lo primero. Luego ya si te queda un poco de energía, hablas un ratillo. Totalmente. Yo como sea peso muerto es que no se puede ni arrimar nadie a mí, ¿sabes? Como decir, dejadme vivir un rato. Claro. Pero yo quiero, es que antes de que se me vaya, porque quiero que se flipe un poco. Tú imagínate que a mí los ranchos me gustan, pero me gustan las cocheras, ¿sabes? Y las cocheras con magnesio. Entonces, tú imagínate que tienes ya la cochera y llegamos aquí los dos. Un entrenamiento minimalista así rapidito, ¿qué montaría? Pues un entreno, como si realmente vinieseis un día random, como no sé qué habéis hecho el día anterior ni el siguiente, pues yo haría un entreno de cuerpo completo y metería, sí, 4 o 5 básicos. Podríamos hacer de tren superior, a mí como además me encanta la calistenia, pues metería unas buenas dominadas lastradas, viendo un poco el nivel que tengáis ya. Si entreno con alguien que no hace dominadas, pues le pondría una adaptación o lo que sea, pero vamos, para mí hacer dominadas es casi básicos y si vienes a entrenar conmigo. Hostia, pues podríamos organizarlo y... Ojo, yo tengo... Sí, vamos, podemos pegarnos un buen entreno. Y luego, pues algún ejercicio de empuje. A mí me gusta mucho, ya sea pues press militar, algún press de hombro con mancuernas, algún ejercicio de empuje potente. Press militar me gusta mucho porque el press banca es como muy famoso, muy típico. Sí. Y en los gimnasios se hace Bueno, mucho press mayo. Se hace mucho press de banca, pero no se hace mucho press militar. Un empuje por encima de la cabeza es un ejercicio potente, que necesitas fuerza, que lo vas a dar todo. Y luego para trabajar tren inferior, pues podríamos meter... Yo no soy especialmente fan de la sentadilla en mi caso particular, sí que se la pauto a muchos de mis clientes, pero a mí se me da muy mal, tengo una movilidad regulera, unas proporciones corporales un poco malas y la sentadilla no es mucho lo mío. Aunque me parezca un ejercicio fantástico, quizá no es el que pondría para hacer un entreno juntos, pero a lo mejor puede ser un peso muerto, puede ser unas zancadas con mancuernas, si encima tenemos ahí media yarda para caminar, 2 mancuernas, una a cada brazo y hacer zancadas hasta que se te caigan las piernas. Eso puede ser un muy buen ejercicio. Y nada, y luego pues divertirnos un rato. Me gusta también ejercicios de agarre, ejercicios de coordinación, algún ejercicio con kettlebell, algo de ese estilo, pues siempre es divertido. O practicar alguna habilidad de calistenia. Vamos a practicar un poco el front lever o vamos a lanzarnos unos pinos. Si hay alguien que le guste ahí el pino, a mí yo estoy un poco con la progresión todavía. No se me da especialmente bien o no es mi especialidad el pino, pero me gusta también. Oye, venga, vamos a lanzarnos unos pinos a ver qué sale. O yo qué sé, si entreno con alguien que le guste un poco la maza, venga, pues vamos a mover la maza un rato. Algo de ese estilo, ¿no? Algo que sea también al final del entreno más dinámico, divertido, que nos echemos unas risas y nos lo pasemos bien. Muy bien. Dani, hemos hablado de muchas cosas. El entrenamiento de fuerza, lo que es el trabajo de fuerza, me llama mucho la atención que en la sociedad en la que estamos, la gente no le dé la importancia que tiene, pero sobre todo ya llegado a una edad, ¿no? O sea, esto hay que trabajarlo desde una base, bueno, de entrada, que no se le da la importancia que se le da en los colegios, que es donde se empieza la educación. Luego que en una edad de 20 para arriba la gente no tenga ya adquirida esa conciencia, pero en el siguiente escalón, en la etapa de los 40 para arriba, ¿por qué no, o sea, la sociedad, lo que mueve el mundo que conocemos nosotros, no hace tanto hincapié en este trabajo? Yo creo que en principio es por un tema de conocimiento, porque al final la gente que a día de hoy tiene 50 años, pues en sus 20, en sus 15 tal, no había cultura del entrenamiento de fuerza, es decir, esto es algo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Entonces creo que esa es una parte muy importante. Hoy en día tenemos tanta información, todo el mundo, hay muchísima gente que entrena, todo el mundo publica contenido sobre entreno, entonces hay mucha más conciencia de ello o conocimiento. Antes pues ni siquiera era como ir al gimnasio, era algo como... Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no has evolucionado en tu vida con ello desde tus 15, desde tus 20, algo así, pues no tienes tanto conocimiento de ello. Hoy en día lo empiezas a ver siendo más mayor. ¿Y qué pasa? Que te puede a lo mejor pues generar mucha resistencia el hecho de ver tú a gente joven creando contenido, estando súper en forma, haciendo cosas súper sofisticadas y pensar que tú nunca vas a poder ya llegar a eso. Y eso te puede crear una barrera de entrada muy grande. Es decir, piensas que necesitas hacer algo súper sofisticado o necesitas incluso hacer un peso muerto con 200 kilos para ser una persona fuerte y tú te ves incapaz porque te duele ya la espalda, estás un poco mayor y te sientes como que tienes las articulaciones peor, no estás como cuando tenías 20 años. Entonces tú ves todo ese trabajo que hace la gente en redes sociales y demás y dices, ostras, yo es que no, esto no lo voy a poder hacer. ¿Cómo voy a hacer un peso muerto con 200 kilos si me lleva doliendo la espalda 10 años? Entonces, ¿qué pasa? Que al final mucha gente tira la toalla con el entrenamiento porque piensan que no va a haber un hueco en el que se van a poder meter ahí.
o piensan que ya no son capaces de adaptarse bien a este tipo de actividades del entrenamiento de fuerza, pero realmente sí se puede, porque siempre hay cosas que puedes hacer. Obviamente, si tú tienes 50 o 50 y pico años, o 60 o 70, los que sean, y tú nunca has entrenado fuerza, vas a tener una barrera de entrada que te va a costar un poquito, porque claro, no estás acostumbrado a ello, tus articulaciones llevan sin saber lo que es una sobrecarga muchos años y todo, pero puedes empezar poco a poco. Entonces yo creo que lo importante para esta gente más mayor que no tiene ese background de haber hecho deporte toda su vida es no tenerle miedo. No tener miedo tampoco de que te vas a romper, no eres frágil, tu cuerpo es una máquina de adaptación. Aunque tengas 50 o 60 años, que obviamente no vas a adaptarte a la misma velocidad que cuando tenías 20, pero tu cuerpo sigue siendo una máquina de adaptación y supervivencia, es una máquina increíble, o sea, es increíble, solo hay que ver la capacidad de supervivencia que tiene el cuerpo ante situaciones límite, cómo se regula a sí mismo cuando hay poca comida, utiliza menos recursos energéticos para que sobrevivas, cuando sufres deshidratación se adapta para intentar sobrevivir, cuando tienes una herida, cómo cicatriza. El cuerpo es una máquina espectacular, impresionante, y tenemos como mucho miedo de, si levanto una pesa y me rompo el hombro. Pues empieza levantando una pesa ligera, aprende a levantarla bien y poco a poco vas levantando una más pesada. Pero no tengas miedo, sobre todo, y empieza ya, porque te va a cambiar la vida. Es que te va a cambiar es que lo vas a hacer y vas a hacerlo durante unas semanas y luego durante unos meses y tu vida va a cambiar, ¿no? Te vas a sentir una persona completamente nueva. Así que creo que no hay que tener miedo y no tener tampoco esa expectativa de, pues oye, pues hacer las mismas cosas que ves a chico de Instagram que tiene 20 años, que encima es un fuera de serie, porque Sí, yo sí, la gente que me ve a mí, yo soy un tío, ya lo hemos hablado antes, no soy una persona especialmente habilidosa, no soy una persona que se ponga y haga, yo veo a gente en redes sociales que dan triple voltereta hacia atrás, un pino perfecto, luego te hacen 3 muscle up y hacen cosas impresionantes. Entonces eso también es gente pues con mucha habilidad, que tiene hasta un don para ello. Entonces no pasa nada, a lo mejor tú no eres tan habilidoso y no llegas a hacer la triple voltereta hacia atrás, pero si ya eres capaz de pues colgarte, tener una buena fuerza de agarre, hacer tu primera dominada, levantar pesas sin miedo y volverte cada vez más fuerte, es un gran logro, valóralo y no pasa nada porque no llegues a ese nivel espectacular de las exhibiciones que vemos en redes sociales, que muchas veces tenemos que entender que son exhibiciones. Hay mucha gente que se dedica a hacer exhibiciones y está bien, es divertido verlo, es entretenido, pero tú cuando vas al circo y ves a alguien saltar de un aro a otro 30 metros volando, no tienes la expectativa de llegar a hacer eso. En cambio, con el entreno sí nos pasa eso. Vemos algo y decimos, ostras, quiero tal. Oye, pues adáptalo un poco a tus circunstancias y no le tengas miedo a entrenar, que te va a cambiar la vida, de verdad. Yo siempre, hace un matiz nada más. Yo hay dos, cuando voy al CrossFit, ¿no? Ahí al box y observo, hay dos ejercicios que me llaman mucho la atención de lo que genera en la persona cuando lo aprende. Y son, o sea, es que sobre todo porque veo las caras de felicidad, ¿no? Y es cuando son capaces de hacer una pull-ups. Totalmente. O cuando son capaces de saltar al cajón. Fíjate qué dos ejercicios más básicos. Sí. Pero te sorprende la cantidad de gente que hay que es incapaz de hacer ese gesto sencillo, que al final es una tracción y el otro es un salto. Sí. Y cuando lo consiguen, o sea, es sorprendente. Estoy de acuerdo. Es que desarrollar habilidades nos alegra mucho y nos motiva mucho. A mí por eso es una parte que me gusta mucho trabajar y por eso me gusta mucho dentro del entrenamiento de fuerza también la parte de la calistenia. Porque yo me he encontrado a personas, pues también hace poco trabajaba con Aitor, que también pues, está empezando a entrenar conmigo, que tenía pues un sobrepeso grande, empezaba en 130 y pico kilos o así, y quería cambiar su vida. Y empezó a moverse más todos los días, a comer mejor, a entrenar, y hace poco ha sacado sus primeras dominadas. Y él me decía, yo no me hubiese imaginado nunca que sería capaz de levantar mi cuerpo hacia la barra. Y con mujeres también, he entrenado con muchas mujeres que no se veían capaces y que han sacado sus primeras dominadas, incluso se lastran en dominadas, y lo veían como algo completamente imposible. Entonces ese desarrollo de habilidades te motiva un montón y además te das cuenta de que eres mucho más capaz de lo que te piensas. Y lo único que te falta es paciencia, porque obviamente tú no te vas a colgar de una barra el primer día y vas a hacer una dominada. Eso no va a ocurrir, a no ser que seas un niño de 15 años con una buena proporción de peso corporal y mucha fuerza y tal. Pero realmente lo puedes conseguir, ten fe en ello y pon el trabajo y esfuérzate, ¿sabes?
Aquí entra esa parte que había hablado antes de, bueno, el podcast, de ese juego, ¿no? Un poquito interior y de que también los entrenadores estáis cada vez más, sobre todo gente como tú, trabajando esa parte más emocional y de también tener esa paciencia, esa fe, como has dicho, porque yo creo que a veces es lo que falla. A veces es lo que falla, porque las bases del entrenamiento, como hablaba antes, tampoco han cambiado tanto en los últimos 40 50 años para lo que la mayoría de la gente necesita para estar saludable. Entonces, ¿dónde está la barrera esta dentro de la que tú decías? Muchas veces yo creo que es en eso, en el no verse capaz, en el no tener las herramientas a la hora de gestionarte, en el querer que Sí. sea ahora y ya. Sí, y también la autoexigencia mucho. Somos muy autoexigentes, queremos avanzar demasiado rápido, vivimos en el mundo de la inmediatez. Claro que es el cortoplacismo, tío. Sí, queremos todo ya, queremos conseguir mañana todo y ya está, y ponernos a tope en forma entre enero y febrero y todo ya. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados pues, a esa cultura, ¿no? que tenemos hoy en día de en redes sociales todo es muy rápido. A mí me pasa como creador de contenido, a veces me da pena porque tengo vídeos, sinceramente, tengo Muy vídeos chulo. muy malos Ah, vale. que se han visto mucho y vídeos muy buenos que se han visto muy poco. Ya, tío. Y Ya, eso tío. a veces me da pena y digo, ostras, es que si aguantases más de 8 segundos mirando el vídeo, te enterarías de algo súper interesante. Te contaría algo que a mí me lleva mucho tiempo aprender. Pero es que ese es un problema grande porque nosotros que venimos de otra época, eso todavía más o menos le tenemos cierto respeto, ¿no? Pero las nuevas generaciones es que están acostumbrados al estímulo, al input inmediato, eso trasladado a, oye, quiero conseguir un cambio físico y cómo lo consigo, o sea, ya, y si no, pierdo la atención, fuera, Sí. ¿sabes? Después vienen las cositas que pasan de, bueno, las historias que hay por detrás de todo esto. Lo que pasa es que a mí, yo intento explicarlo mucho en el box y con los niños cuando hacemos, porque, bueno, yo con los niños trabajo mucho todo el tema de fuerza, que de este punto A este punto B, en ese medio es donde está esa sonrisa de saltar el cajón, de hacer ese pull-up. Claro, Ahí no está todo eso. No está ni aquí ni aquí, está en ese punto medio. Y evidentemente, pues hay un precio a pagar que es pasar por Pero ciertas es cositas. que el problema es, Alex, que no todo el mundo quiere pagar ese precio. Bueno, sus cosas. Sí, sí, totalmente. Hacer cosas. O eso, que están solo pensando en la meta, pero es que tienes que aprender a disfrutar del camino. Porque también yo he visto a gente que ha llegado a estar súper en forma, incluso atletas de élite a veces pasa, y luego lo dejan. Y lo dejan y ya han conseguido las metas que se habían propuesto y tal y cual y lo dejan. Entonces, si vives bajo un sistema de conseguir ciertos logros o ciertas metas y ya luego qué, ¿y luego qué? Sí, y además es así, ¿eh? Yo lo veo con los futbolistas, tío. Digo, o sea, un futbolista que termina su carrera deportiva 30, 34 años Sí. y que lo ves después, 5 años después, y dice, bueno, ¿qué le pasa a este hombre, tío? A mí eso me parece, yo me he quedado muy con eso llamativo, tío, muy alucinado llamativo eso, sí. de ver a pues como cuando veías a Maradona que había sí, ganado muy llamativo, 40 tío. kilos y encima... A mí es que me fríe el cerebro porque, tío, o sea, tú llevas mínimo 20 años con una vida súper estructurada, con Sí. una disciplina en el entrenamiento, sin salirte mucho del margen, y de buena primera Lo dejas todo. lo dejas todo. Entonces, ahí tiene que haber un componente emocional que, como tú bien dices, oye, no tengo ninguna motivación. O sea, Ya. Es mi forma de sustentar Claro. mi fin. Es una pena y pasa, se ve mucho como decís con los futbolistas. Hay muchos futbolistas que terminan su carrera deportiva y, ostras, y ganan 30 kilos, están en un estado de forma. Hace poco hubo como un partido, ¿no? De las leyendas del Hostia, fútbol, ¿no? O eso algo así. a Que veces- yo no estoy nada puesto en el fútbol, pero me salió algún vídeo también, lo vi y tal. Y, ostras, les veo a algunos que digo, tío, si tú eras una leyenda, tú eras un deportista de la más alta élite, porque si estabas ahí en primera división en el fútbol, en equipos top, eras de lo más. Y ahora estás en una forma física que no hace falta que estés No, como no, cuando, totalmente, cuando, bueno. cuando eras un profesional, Está en forma. pero se nota que te has descuidado completamente, que tu salud y tu forma física y todo ha pasado al penúltimo lugar de la lista de prioridades. Mi santo padre le mando un saludo a JR. Me hace mucha gracia porque hablando de esto, él siempre tiene el mismo comentario. ¿Cómo le ha tratado la vida a este futbolista tal para haber estado así? Y yo decía, papá, ¿cómo le ha tratado la vida? Hombre, yo no sé lo que le ha pasado a mi chico, digo, pero a lo mejor es que acabó su carrera y se ha tirado al barro de una forma que tampoco estaba muy integrado él en sí mismo el hábito de cuidarse, simplemente era lo que tocaba. sí, Claro, sí, Ale, pero es que yo, a donde quiero llegar es que tú tienes un estilo de vida, ¿vale? Y yo te hablo de mí. Yo me visualizo dentro de 20 años
siguiendo hacer deporte. O sea, yo no me veo gordo, tirado sin hacer Un nada. animal, un animal. ¿Sabes? Totalmente. Sí. Pero porque es mi estilo de vida, es mi manera de entender el mundo. Entonces, habrá futbolistas que no le habrá quedado otras, que bueno, es lo que hay, es el sustento de la familia, mío, y ya está. Y luego ya, como termino aquí mi ciclo, cierro. Pero hay otros muchos que no son ese caso. Y que tú los ves y dices, tío, si llevas 30 años con una vida así, ¿qué es lo que ha pasado en la cabeza para que tú digas, esto no lo quiero? Y me tiro al lado opuesto. Claro. Pues es muy curioso eso, pero ocurre con frecuencia e incluso pues ya sin irnos a deportistas de élite, hay gente que practica deporte de joven, mucho deporte y luego lo dejan y no son capaces de hacerlo sostenible y encontrar que ahí ese... muchas veces llegan a ti, entiendo, como has dicho antes, hay gente de este perfil, ¿no? Totalmente, que quieren volver a sentirse como se sentían antes, porque claro, tus sensaciones cambian cuando tú estabas en una forma física y tu forma física empeora mucho, tú te sientes peor y el problema no es que tú te veas en el espejo y te veas gordo, el verdadero problema es que tú te levantes sin energía. O es que te vayas un día cuando tú jugabas al fútbol con 20 años y no había quien te parase, claro, y llegas y con 40 te vas un día a jugar con tus antiguos amigos y de repente te ahogas echando una carrera y dices, ostras, aquí ha pasado algo de lo que no me he dado cuenta. Sí. Y es que estoy en una forma física mucho peor y me encuentro peor, tengo menos energía, corro menos, me duele el hombro... Y no me siento bien. Entonces esa sensación de bienestar de verdad es tan agradable que si la gente experimentase, todas esas personas que todavía no entrenan, que no se atreven o que tienen miedo, si experimentasen lo que es sentir ese subidón de energía, ese bienestar, esa capacidad de puedo con todo en la vida, porque es que entrenar, también hay una frase que me gusta mucho que es entrenar es prepararte para la vida. Entonces, cuando tú tienes que hacer cualquier esfuerzo o cualquier cosa del día a día, como puedes ir a la compra. Yo voy a la compra la mayoría de veces, es cierto que tengo el supermercado bastante cerca de casa, pero bueno, es un paseillo y a veces vengo muy cargado y me siento capaz de agarrar las bolsas y a veces incluso la gente se me queda mirando porque voy con el brick de leche, con 3 bolsas en una mano, con la otra otras 2 y voy cargado, pero me gusta, voy un poco sufriendo ese pequeño camino, pero voy con una sensación de satisfacción muy grande, puedo con las cosas de la vida. ¿Y qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene eso? Es que no es solo entrenar. Un valor tremendo, porque si no te vuelves dependiente. Dependes del coche para ir a la compra, dependes del ascensor para subir las escaleras, dependes de cosas. En cambio, tener la capacidad de que sientes que puedes con todo, pues es algo muy positivo. De hecho, hay otros hábitos que a mí me gustan mucho, por ejemplo el de la exposición al frío. ¿Por qué? Porque te preparas y tú eres una persona que siempre va con 50 abrigos. Ante la más mínima dificultad de la vida, un día que a lo mejor no tengas el abrigo a mano o que te pierdas en la montaña, te vas a morir. Y en cambio, si tú eres una persona capaz de tolerar el frío, estar tranquila ante una situación de frío, ojalá la vida nunca te ponga en una situación difícil, pero si te lo pone, vas a aguantar más, vas a calmar. O con la comida, los ayunos, a nivel, ya no solo a nivel biológico, los beneficios que tienen, pero también a nivel mental, el ser capaz de no comer cuando tienes hambre a veces. Eso es una capacidad, un poder mental. O darle un poquito de tiempo, nada. Un poder mental. Hay gente que claro, por ejemplo, se gasta mucho dinero al mes en comer fuera porque no tienen la capacidad de rechazar el comer en cuanto pueden, porque tienen una ansiedad con la comida y una necesidad que no dominan su mente. Tú tienes que dominar tu mente y las sensaciones. Tienes que dominar un poco la sensación de cansancio, la sensación de hambre, la sensación de frío. Hacerte con el control de eso te da muchísimo poder. Porque el día de mañana, que ojalá no pase nada, pero si pasa algo, serás el último en caer, serás el más resiliente. Y sobre todo el tipo de... Eso que estoy diciendo es que hace poco me preguntaron, porque yo hago de vez en cuando ayunos así un poquito más largos, ¿no? Sí, qué bueno es eso, qué bueno es. Y me preguntaron, bueno, ¿por qué haces ayuno? ¿Estás loco? Lo típico, ¿no? Y una de las respuestas que yo siempre doy es precisamente lo que tú acabas de decir. O sea, yo no hago ayuno para estar más delgado, sino aparte de la autofagia, reseteo tu cuerpo, sino... Sí. Para yo exponerme a mí mismo en tener el control sobre mis emociones. Sí. ¿Entiendes? Porque al final... Es brutal eso. Exactamente, porque te va a dar hambre, pero tú tienes que tener ese control sobre ti mismo de decir, no. Y hace poco, recientemente, hice un ayuno, ¿cuánto hice? 48 horas. Bueno. 48 horas. Y me fui a tomar un café, esto ya fue ya modo friki, a una pizzería al mediodía. Eso es que le gusta el masoquismo al chaval. Me encanta, me parece brutal, ¿sabes? Lo que estás diciendo. Me parece brutal. Y me tomé y oler la pizza. Y claro, esto está oliendo. Y estás viendo la comida, ¿sabes? Sí.
me tomé mi café y me fui y no pasó absolutamente nada. Eso es poder mental. ¿Sabes? Eso es un poder mental que a mí me parece fascinante, de verdad. El hecho de, aunque tengas hambre, aunque tengas frío, controlar, hacerte Claro. con el poder. Eso de verdad que creo que es algo que tiene la capacidad también de transformar mucho tu vida. Porque si eres capaz de tener esa mente fría en esos momentos, vas a poder hacerlo también en momentos complicados o en momentos que tengas que tomar ciertas decisiones. Claro, es entrenar por la vida, al final también. Exactamente. Sí, sí, desarrollar esa capacidad es brutal. Yo he hecho ayunos de 24 horas, de 48 todavía no, pero quiero hacer uno pronto porque el tener esa capacidad de control mental me parece una gran habilidad que hay que desarrollar. Pues te invito a que lo haga porque para mí fue muy enriquecedor en ese Sí. sentido, ¿sabes? Dani, hemos hablado un poco de cómo arrancaste con todo esto, de que venías de una ingeniería, que te da un clic y te metes en el mundo de deporte, que como nos has dicho fuera de cámara, tú no vienes de deportes colectivos ni nada, pero hacías deporte como todo el mundo, pero bueno, un poco de cómo has conseguido esa manera de entender el mundo en hacerlo también tu modo de vida y tus ingresos, ¿no? Tu negocio, ¿no? Sí. Y has dicho 2 veces una palabra que a mí me gusta mucho, que has hablado de propósito. A mí me gustaría que nos contaras, si quieres compartirlo, para ti, ¿cuál es tu propósito en esta vida? Pues para mí mi propósito realmente, yo diría que tengo 2 propósitos importantes. Uno de ellos es poder dejar el mundo un poco mejor de lo que me lo he encontrado. Creo que cualquier persona debería aspirar a eso, con el trabajo que realices, ya seas entrenador, nutricionista, médico, no sé, el trabajo al que te dediques, independientemente de eso, aportar algo al mundo, algo que sea positivo, algo que haga bien. Entonces, para mí esa parte pues es poder ayudar a todas las personas que pueda a lo largo de mi vida a que consigan encontrar en el entrenamiento y en el deporte pues ese hueco para poder realizarlo y para poder encontrarse mejor y realizar mejor sus actividades de vida. Así que esa es una parte importante, poder ayudar a los demás, que estén en forma, que se sientan saludables y que lleven una vida mejor. Y por otro lado, mi otro propósito diría que es tener una vida tranquila. No aspiro a mucho más, no necesito mucho más, porque creo que las necesidades constantemente nos hacen esclavos. Necesitar, querer, ansiar más lujos, más... Hoy en día además es muy típico, ¿no? De consigue factura 100.000 euros, ten una casa más grande, consigue un Lamborghini, consigue. Y luego Ahí que está la vida, pasando y de luego eso. que atarte en esa necesidad constante, ese deseo, al final, a mí me gusta mucho la filosofía budista porque habla mucho del tema del deseo y cómo el deseo te esclaviza. Al final, y cómo sufres por ese deseo, ¿no? Porque aspira, quieres el Lamborghini o quieres el Rolex, pero eso te hace sufrir porque a lo mejor no lo consigues. O sea, la realidad para mí del éxito, tal y como lo veo yo, por ejemplo, de el éxito, podríamos decir, a nivel económico, de ganar mucho dinero, lo que sea, es que hay cosas que puedes hacer, pero hay otras que no controlas tanto. A veces es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la persona que da con la tecla. Y bueno, hay personas que a lo mejor llegan a un punto, personas que se quedan en otro, pero si tú tienes un deseo constante por lograr, al final pues sufres y eres esclavo de ese sufrimiento. En cambio, cuando tú llevas una vida tranquila, disfrutas de lo que haces sin estar todo el rato atrapado en ese deseo, pues eres mucho más feliz. Por ejemplo, vosotros con este podcast, que buscáis al final disfrutar de ello, poder conocer a otras personas. ¿Llegará este podcast al nivel del de Jordi Wild, al nivel de... Pues puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que hace que el de Jordi Wild lo vean no sé cuántos millones de personas? Pues a lo mejor simplemente es el hombre adecuado, que estaba en el momento adecuado y tal y cual, pero ya está, hay personas que llegan a un punto, personas que llegan a otros, si gozas de un estado económico muy bueno, pues disfrútalo, pero no te hagas esclavo de esas necesidades y lleva una vida tranquila. Y para mí, llevar una vida tranquila, en paz, en la que esté relajado, que no tenga presiones, no tenga grandes deudas, no tenga historias de las que estar constantemente con mi mente metida en ellas. Poder tomarme un café tranquilo por la mañana un lunes, poder disfrutar el fin de semana de un buen entreno, disfrutar de dar un paseo con mi pareja o realizar alguna actividad o jugar un rato con unos amigos a un juego de mesa. Creo que la felicidad está en esos pequeños momentos de tranquilidad y que no hace falta tener un Lamborghini para poder disfrutar de ello. Totalmente de acuerdo. Yo ya que hemos virado un poquito la conversación con estos temas y creo, y por lo que has dicho antes, que eres tú un poquito como yo, alondra, ¿no? Eres un poquito de madrugar y de
creo que tienes como una rutina de lectura por las mañanas, si no me equivoco, o intentas tenerla, ¿no? Sí, normalmente intento aprovechar ratos de la mañana para leer y además últimamente lo intento priorizar un poco más, porque creo que además cuanto más conocimiento tenga yo, más puedo aportar a los demás y más puedo aportar también a las personas que trabajan conmigo y a mis clientes. Entonces muchas veces tendía a posponer un poco esa, ¿no? Voy a primero a trabajar y luego esa parte de leer, formarme, aprender. Y ahora estoy intentando encajarlo un poco antes, porque cuanto más preparado estés, cuanto más conocimiento tengas, pues más vas a poder aportar al mundo o lo vas a poder hacer de una forma mejor. Entonces sí, es cierto que también tengo que reconocerte que no soy una persona que madrugue mucho. Hay temporadas en las que me levanto un poco antes, temporadas que me levanto un poco después. Bueno, nunca me levanto más tarde de las 7:30, 8, intento eso, pero tampoco me suelo levantar nunca a las 6 de la mañana. Intento pues una hora normal, las 7, las 8, levantarme e intentar pues también empezar el día con calma. Que muchas veces empezamos el día atropellado, corriendo, sí. me voy corriendo, me tomo el café corriendo. De hecho, me gusta mucho mi ritual del café. Yo soy muy fan del café y tengo un ritual de que lo muelo con un molinillo manual y tardo como entre 5 y 10 minutos en hacerme un café. Entre 5 y 10 minutos, que luego ves las cafeteras estas automáticas que te lo preparan en 10 segundos, que son maravillosas. Siempre que voy a casa de mis padres, que mi madre tiene una, pues la disfruto mucho también porque le das y te sale el café. Es tu momento del café, tío. Claro, pero me gusta mucho también ese ritual del café que tengo yo porque me obligo a empezar el día con pausa. No cojo el café corriendo y... No, tengo que hacerme el café. Soy consciente de la tarea plenamente. Muelo el café, me tiro mis 20 segundos dándole ahí al rodillo, lo pongo, lo coloco, tal, saco el café, espumo la leche y eso me hace empezar el día con calma. Creo que tener algunos rituales personales es algo muy positivo. El del autocuidado, que realmente es algo que a mí también me gusta mucho, el tema de cortarme el pelo, ¿no? Yo encima que me lo rapo completamente, que tengo una maquinilla y tal, pues como el momento de afeitarme, raparme el pelo, no sé cuánto y tal, es como momento de calma, ¿no? De para mí, de hacer despacio esa tarea y cuidarme a mí mismo, no empezar el día atropellado, sino empezar ese momento por mi café, por mi autocuidado, por verme y sentirme bien y ya luego poder ofrecer lo mejor a los demás. ¿Y qué lees, tío? ¿Qué estás leyendo ahora mismo o qué cositas suele leer más? Aparte del entrenamiento, evidentemente. Sí, pues bueno, de entrenamiento he leído mucho, lo que pasa es que ya me cuesta encontrar casi libros de entrenamiento que no haya leído, por lo menos de los más importantes, pero he sido muy, muy friki de leer sobre entrenamiento. Luego sobre filosofía me gusta mucho también, pero sobre todo tema de filosofía estoica, el estoicismo. Es una filosofía que me llama mucho la atención y que me gusta mucho y creo que hay mucho conocimiento detrás. Me gustaría también profundizar más en la filosofía clásica, de los típicos autores que estudiamos un poco en el instituto, de Nietzsche, de Kant, de todo esto, pero todavía no me he adentrado en ello porque creo que con la filosofía tienes que ir un poco paso a paso para ser capaz de entenderlo bien. Es decir, hay libros que yo todavía no me veo del todo capaz de entender el mensaje que hay detrás, pero sí que me gustaría adentrarme más en ello. Y luego, pues de desarrollo, el desarrollo personal también me gusta mucho. Lo que pasa que en el desarrollo personal, ya sea libros de productividad, de economía, de gestión de finanzas, todo esto, o de aprovechamiento del tiempo, de emprendimiento, sí que me encuentro con libros que son bastante joya y otros que tienen mucha paja. Entonces, claro, ahí hay que ir buscando un poco y filtrando cuáles te pueden interesar más, porque muchas veces leemos siempre los mismos de siempre y hay unos cuantos que son muy famosos, pero luego por ahí hay joyas escondidas también que son muy interesantes. Pero bueno, todo lo que sea relacionado con la filosofía me parece muy interesante. Y pues ya sea relacionado con el entrenamiento, el desarrollo personal, pues también me suelen gustar mucho. Ya lo que es novela de fantasía, aventura, todo eso no soy muy fan. Yo soy más de ver series o películas, me gusta mucho el cine y me gusta mucho pues también toda la parte de las series y tal. No le dedico mucho tiempo al día porque creo que no es algo tampoco súper importante, pero sí me gusta disfrutar de una buena película y si puede ser en el cine, mejor. Soy más de eso, no tanto de lectura de aventura, de novela y tal, pero todo lo que es desarrollo personal, filosofía y entrenamiento sí que me gusta extraer conocimiento al final de los libros. Y si tuvieras que recomendarnos un libro, de decir, oye, tío, este libro os tenéis que leer. Pues depende de qué área me preguntes. Te puedo decir varios de diferentes áreas. Vale. Pues por ejemplo, de entrenamiento, Glute Lab de Brett Contreras, me gusta muchísimo. Aunque el libro hable un poco sobre entrenamiento de glúteo, en realidad habla de entrenamiento de fuerza del cuerpo completo y de ejercicios básicos. Buenísimo. Espectacular ese libro.
Luego me gusta mucho también sobre economía y dinero, por ejemplo, Psychology of Money, es un libro que me gustó mucho. Sí, es un libro brutal también porque además te hace entender muchas cosas sobre el dinero, de que lo importante del dinero no es solo ganarlo y tal, sino cómo te relacionas tú con el dinero, con tu dinero, que el dinero también lo relaciona mucho con la libertad, ¿no? No verlo como una forma solo de obtener cosas materiales, sino que pues te permite llevar una vida tranquila y te da ciertas facilidades. Y luego sobre filosofía, pues Meditaciones de Marco Aurelio me parece muy bueno, Cartas a Lucilio, también hay lecturas de Epícteto, hay uno que es El arte de ser libre que me gusta mucho también, que es muy sencillo para llevarlo siempre a mano, todos esos me gustan mucho. Y el de Walden, La vida en los bosques, que lo descubrí hace poco, también me ha parecido una lectura brutal. La vida en los De bosques. Thoreau no sé si lo estoy diciendo bien el nombre del escritor, es bastante conocido en lectura clásica y demás, y es un hombre que se va a vivir, se hace una caseta en medio de la montaña y empieza a llevar una vida, o sea, se aleja de su vida de la ciudad y se va en medio de una montaña, se construye una caseta, empieza a cultivar alimentos y te habla de su aventura, de cómo él se va sin nada y de cómo empieza a observar en plenitud pues la vida, los que van, los que vienen, cómo nos atamos a las cosas materiales. Él habla mucho, ¿no? De al final esa cadena que llevamos hoy en día no es esa cadena de la esclavitud de hace 400 años, es la cadena de la esclavitud de jefe, del trabajo, de las posesiones materiales, de todo esto. Y habla de eso en el libro y de su aventura, ¿no? Pues oye, cogí 4 maderas y me construí la caseta y con eso me di cuenta de que estaba muy tranquilo. Empecé a cultivar y aprendí esto sobre el cultivo, lo otro. Aprendí a también ver de otra forma las visitas y el compartir tiempo con gente, porque al estar en tanta soledad en medio de la montaña, pues cada vez que venía alguien a visitarle, era mucho más compartía una conversación con esa persona y era muy enriquecedor. No es como hoy en día que quedábamos con alguien, estamos con el móvil o distraídos y tal, sino que él llegaba a la cabaña a alguien que pasaba por ahí, que llevaba caminando 3 días para pasar por ahí y a lo mejor pues compartía una conversación muy interesante y estaba en verdadera plenitud con ello, así que también me parece una buena lectura. Bueno, Dani, a nosotros siempre nos gusta terminar los podcasts haciendo 2 preguntas. Una es, ¿qué le dirías al Dani del pasado, de hace, no sé, 4, 5, 6 años? Y la otra sería, ¿cómo te gustaría verte los próximos años? Qué buena pregunta. Pues a mi Dani del pasado lo tengo más claro que la otra. Y a mi Dani del pasado pues le diría que sea valiente y que no tenga miedo a las decisiones que tome. Que todo irá tomando forma. Porque además realmente cuando yo empecé con mi proyecto, dejé la universidad, como os he contado antes y demás, me sentía un poco perdido y no sabía muy bien cómo iba a ser mi vida ni qué forma iba a tomar. Entonces le diría que sea valiente, que apueste por lo que cree, por sus ideas y que siga su propósito. Y ya está. Y que no se preocupe tanto por los consejos de los demás, que no lo hacen con mala intención, pero que te van a intentar poner a salvo, pero no está ahí lo importante. Lo importante es que encuentres tu camino y que seas valiente. Y vas a tener que tomar decisiones un poco difíciles para poder llegar a ello. ¿Y cómo me veo en un futuro? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Ahí no lo tengo tan claro. Bueno, hay cosas que sí os puedo decir, llevando una vida tranquila, en un sitio que haga buen clima y bueno, pues espero que con mi pareja, que la verdad que estoy muy a gusto, también llevo una vida muy plena. Y pues con una muy buena zona de entreno en casa, la verdad. Me veo quizá viviendo en una casita un poco más grande en el campo, me gustaría mucho. O sea, yo sé que algún día voy a vivir en el campo. Me gusta más ese modelo de vida que el de vivir como ahora vivo en un piso, en una ciudad un poco más grande y demás. Entonces me gustaría vivir un poco más alejado, pero más conectado con la naturaleza, con un espacio más grande en el que poder también desarrollar otras actividades pues más un poco artesanales, ¿no? O desarrollar la carpintería, el cultivo de alimentos, aprender cosas que me hagan vivir el momento presente y ser una persona más capaz, porque hoy en día la verdad es que prácticamente necesitamos para todo una guía o que la haga otra persona. No sabemos cultivar un alimento, no sabemos ensamblar 2 tablas de madera. Yo realmente en ese aspecto admiro mucho a mi padre porque es una persona pues capaz de resolver muchas cosas y yo me siento muy inútil. Él lo mismo te cambia un radiador, que te monta un aire acondicionado, que se pone a montar una caseta de madera, por supuesto con la ayuda de mi madre, que es una persona muy trabajadora también y muy luchadora, pero esa capacidad de resolver problemas por nosotros mismos y entonces desarrollando esas habilidades y bueno, en el campo y llevando una vida tranquila, así es como me veo. Muy bien. Dani, yo te agradezco un montón, de verdad, que hayas querido compartir con nosotros. Te tengo que decir que flipa contigo porque, te lo he dicho, digo, vamos a ver qué viene a contarnos este señor.
Yo veo un tío muy fuerte, pero yo quiero saber qué hay detrás de esa carcasa, saber qué es lo que hay. Y créeme que como persona me has encantado y te doy las gracias de corazón de que hayas venido hoy aquí con nosotros. Y yo a vosotros os agradezco mucho vuestra presencia aquí, que os hayáis tomado vuestro rato para venir aquí y compartir este rato con nosotros. Y os deseo lo mejor en este proyecto porque me parece muy bonito el poder mandar un mensaje a otras personas y el compartir un poco los conocimientos que tenemos cada uno. Así que mucho ánimo con ello y seguro que nos veremos pronto para compartir Pues un buen gracias. entreno. Para nosotros, créeme que el podcast es un regalo que nos ha puesto la vida y que, como tú bien dices, hay libros que te dan mucha información, pero también hay muchas personas con las cuales nos enriquecemos y una de ellas pues eres tú. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a vosotros, chicos. Muchas Bueno. gracias.